¿Qué es la plenitud? La verdad es que no se puede conocer sin su otra polaridad, el vacío. Por tanto, como todo en este universo, es una paradoja. Y de alguna manera el secreto es saber vivir en ella. En términos que se entiendan fácilmente, podríamos decir que si te caes al agua en medio del mar, lo primero que piensas es que tienes dos posibilidades, nadar o hundirte, ¿verdad? Pero claro, si te hundes, te ahogas. Y si empiezas a nadar y no encuentras la costa o no vienen a rescatarte, te vas a cansar tanto que te acabarás hundiendo también. Por tanto, llegas al mismo final. Así que quizás estas dos soluciones, que son las primeras que nos vienen a la mente, es decir, que son las que la mente fabrica por defecto, inconscientemente, no son válidas. ¿Y si hay otra manera? ¿Y si ni una ni la otra? Sino la del medio. Por ejemplo, flotar y esperar el rescate. Obviamente que esto es solo una analogía. Y digo esto antes que nadie piense, pero no puedes flotar indefinidamente. Esto es saber vivir en la paradoja o en la dualidad, que es el mundo de la forma, la 3D en la que existimos. Lo increíble de todo esto es que ya venimos a este mundo plenos, en realidad, pero no nos damos cuenta. Piensa en el proceso de concebir un bebé. ¿No te parece magia? ¿No te parece prácticamente imposible que de un espermatozoide y un óvulo se engendre un bebé? Una persona. ¿Cómo no va a haber algo superior a nosotros involucrado en todo esto? ¿Te has parado a pensar en el universo, en los millones de procesos biológicos, químicos que suceden de una manera perfecta? ¿Cómo es posible que un planeta tenga una órbita perfectamente diseñada al milímetro? ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo funcione perfectamente como una sinfonía? La respiración, el flujo de sangre, el latido del corazón. ¿Cómo es posible que se regenere solo? Te cortas un cortecito y se cura solo. Solo cuando te paras a pensar en estas pequeñas cosas es cuando te das cuenta de que hay algo más, algo que el ojo no ve o que el oído no escucha. O es que no sientes cosas. ¿Cuántas veces has estado en algún sitio y te has querido ir porque algo no se siente bien? ¿Te has enamorado? ¿Dónde está el amor? Se habla de encontrar el amor, pero ¿dónde se adquiere? ¿Dónde se compra? ¿Qué es el amor? ¿Y qué es el deseo? ¿De dónde sale ese deseo que no puedes contener al mirar a tu pareja en ese periodo de luna de miel, de enamoramiento que... Bueno, lo que pasa después es otra historia. La verdad es que en estos tiempos la mayoría de la gente no se hace estas preguntas. Y viven en un estado total de vacío permanente. De hecho, esto lo puedes ver solamente mirando a cómo está el mundo, las cosas que pasan, las divisiones entre grupos artificialmente creados, las guerras absurdas, la miseria, la destrucción, el consumismo extremo, la falta de recursos, que no es falta, sino mala distribución. En una sola palabra, la falta de amor. ¿Y cómo buscan estas personas llenar ese vacío? Pues ya lo sabemos, ¿no? Con cosas externas. Para unos es la comida, para otros es el alcohol, para otros la televisión, las drogas, el porno, apuestas. Pero no quiero ser totalmente negativa. Para otros pueden ser cosas como adicción al trabajo, o adicción a las compras, o al deporte, una obsesión por las dietas, o alguna persona famosa, o una que es verdaderamente un problema en esta sociedad. La adicción al amor, a enamorarse, a estar en pareja, a encontrar el one, the one, a vivir el sueño Disney. De esto hablaremos en otro vídeo. Hay muchas cosas que hacemos para llenar el vacío y todas ellas están afuera, siempre, a no ser que encuentres el camino espiritual. Y entonces todo cambia. Pero normalmente no cambia de la noche a la mañana. Eso también es verdad. Puede ser que algún evento, alguna pérdida, alguna tragedia produzca esa magia de que, como yo digo, un cable haga la conexión con otro espontáneamente.
y tu vida cambia. Así. Pero no es lo habitual. El camino de la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, no la de bolsillo, es un camino que nunca acaba. Es decir, es un camino, tal cual. No es un destino, no es un lugar al que tienes que llegar. Es un camino que recorres. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Te suena? Pero ¿por qué no nos sentimos plenos? ¿Por qué siempre sentimos que nos falta algo? Pareciera que estoy diciendo que hay algo que tenemos que hacer para alcanzar la plenitud y no estamos haciendo, ¿verdad? O estamos haciéndolo mal. Tener que hacer. ¿A ti también te da rabia esta expresión? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. A mí me ha estado persiguiendo mucho tiempo hasta el punto de no poder más. Y por cierto, ese es otro punto de inflexión que te hace conectar esos cables y darte cuenta que en un momento, hasta aquí, hemos llegado. Tiene que haber otra manera. Lo llaman burnout en inglés. Cuando ya no puedes más, cuando tocas fondo. Si ya no puedes bajar más, ya toca subir. ¿Y si te digo que para alcanzar la plenitud no hay que hacer nada, sino deshacer? Me viene a la mente muchísimas veces la famosa frase de Jesucristo: la verdad te hará libre. Hay tanta verdad en esas 5 palabras. Bueno, pues la plenitud es libertad. Y la libertad es plenitud. ¿Cómo alcanzarla entonces? ¿Qué hay que deshacer? Pues es muy fácil. Lo que no funciona. Lo que no nos funciona. Hay que empezar por ahí. Cada uno de nosotros somos diferentes en cuanto a envoltorio, identidad, circunstancias, experiencias, entorno. Si todavía estás escuchándome, intuyo que sabes que en esencia todos somos uno y parte del todo. Que somos una chispa divina. Hay muchas maneras de expresar esto y de muchos nombres, de muchas maneras diferentes. Pero así, puesto simple, tenemos unos cuerpos para funcionar. El cuerpo físico, claro, pero también el mental, también el emocional. Y otra cosa que tiene muy mala fama, que llaman ego o identidad, o traje, o vehículo, o avatar. Esta parte de nosotros es única y fundamentalmente diferente, dependiendo de muchos factores, unos externos, como por ejemplo dónde hemos nacido, y otros internos, como la historia familiar y todos los pensamientos, creencias, tradiciones y muchísimas cosas que vienen con ese paquete. Lo que se nos enseñó cuando éramos pequeños, que todavía teníamos plenitud, nacimos plenos, porque los niños no experimentan carencia, no saben lo que es, excepto los pocos que por desgracia tienen que sufrir desde niños en zonas de guerra, de extrema pobreza. Pero yo hablo de la mayoría de nosotros, que no nos toca vivir esa película. De niños creemos que todo es posible y jugamos y reímos, pero poco a poco nos pasan cosas, nos dicen cosas, vemos cosas. En una palabra, experimentamos un tipo de vida y vivimos unas experiencias que nos forman, nos hacen quienes somos, forman una identidad. Y en ese proceso, además de esa identidad, creamos personalidades subconscientes. Por ejemplo, si cuando éramos pequeños vivíamos en una casa donde no se expresaban las emociones, o cuando se expresaban eran ridiculizadas o ignoradas, y esto en la generación anterior, mis padres, mis abuelos, esto era muy común, pues te creas un ser subconsciente o una personalidad subconsciente que se cierra en banda o que evita situaciones emocionales para protegerse de esa sensación de vulnerabilidad. Es decir, que no muestras tu vulnerabilidad porque piensas que te van a ridiculizar, por ejemplo. Lo que entonces sucede es que en ese proceso de adaptación al mundo, que se llama crecer, perdemos la plenitud. En otras palabras, nos desconectamos de lo que verdaderamente somos. Incluso me atrevería a decir que no sabemos quiénes somos. Porque en realidad no nos ha dado tiempo a averiguarlo. Es por eso que el trabajo personal es imprescindible para poder alcanzar o recuperar esa plenitud. Pero claro, esto requiere trabajo y dolor. No sufrimiento,
pero dolor. Porque tenemos que desapegarnos de muchas cosas, dejar atrás incluso personas a veces, a las que estamos muy apegados. Como he dicho antes, a veces la vida te da una bofetada inesperada y no te queda más remedio que dejar ir. Pero para la mayoría de la gente no hay bofetada. Y lo que ocurre es que te quedas como atascado en una falta de plenitud y vacío absolutos, en un estado de carencia perpetuo donde nada llena ese vacío. Y en lugar de bofetadas, que son repentinas, el universo, Dios, llámalo X, te pone en situaciones para que crezcas y te conectes con quien realmente eres. Porque ese es el sentido de la vida en realidad. Es crecer, evolucionar, subir tu nivel de conciencia, para eventualmente subir el nivel de conciencia colectiva y, en cierta manera, pues poder volver al origen. Volver a conectar con la conciencia unidad, con el origen, con la luz, con Dios. Ese Dios que no tiene absolutamente nada que ver con el Dios que han pintado las religiones durante 2000 años, pero ese es otro tema. Esas situaciones van a ser diferentes según la persona. Para algunos es un matrimonio caduco y obsoleto, que se mantiene por las apariencias. Para otros es un trabajo que no soportan. Para otros es la enfermedad, etcétera, etcétera. Y tienes dos opciones en estos casos. Tomar acción y coger el toro por los cuernos. En el ejemplo del matrimonio, separarte. O intentar llenar un cubo con un agujero que nunca se puede llenar. Y así viven la mayoría. Sí, lo llenas momentáneamente, comprándote algo, ropa nueva, o yéndote de vacaciones, o teniendo un novio, qué sé yo, operándote las tetas. Hay infinidad de maneras. Y todas vienen de afuera. Por eso no hay nunca plenitud. Hasta que no puedes más y revientas, como se suele decir. Y viene la noche oscura del alma. Y duele. Al principio. Y durante. Puede doler mucho y hasta puedes desesperar. Muchas depresiones son solo noches oscuras del alma, pero esto no se trata en esta sociedad como tal, no todavía. Y por cierto, no es una sola noche oscura del alma, hay muchas, pueden haber muchas a lo largo de la vida.